Bueno, pues tiempo ya de entrevista después de dejar al margen la actualidad insular y vamos a iniciar conversación con el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Teguise, que es también parlamentario regional, Marcos Vergaz. ¿Qué tal, Marcos? Muy buenas tardes. Buenos días, Jaime. Buenos días, Paola. Muy bienvenido. Acaba de regresar de La Graciosa, donde se ha celebrado un pleno por el Ayuntamiento de Teguise y en el que, utilizando un lenguaje popular, usted ha dicho que para ese viaje no hacían falta tales alforjas, ¿no? Es decir, que va muy bien lo de La Graciosa, pero vacío de contenido el pleno, ¿no? Dice usted bien. Nosotros hemos titulado el Gobierno de Coalición Canaria, Partido Popular y Vox pincha en el pleno celebrado en La Graciosa, porque desde luego un pleno vacío de contenido por parte del Gobierno, que no lleva una sola iniciativa de importancia, de relevancia, de calado para la octava isla y tampoco para el municipio. Las cuestiones que llevaron relativas al municipio de Teguise son de menor enjundia, y tiene que ser una vez más pues el principal partido de la oposición y ganador en las elecciones, el Partido Socialista, junto con el resto de partidos de la oposición, que quiero subrayar que también presentaron iniciativas de importancia para La Graciosa, los que dotamos de contenido una sesión plenaria que hacía que no se celebraba en la octava isla desde el año 2010. Pues lo cierto es que se celebra después de muchos años y el Gobierno de Coalición Canaria, Partido Popular y Vox no llevan ni una sola medida de importancia para mejorar la vida de los gracioseros y gracioseras, y tampoco ninguna medida para beneficiar al conjunto de vecinos del municipio. Muy buenas tardes, Buenas Marcos. tardes. Y en cuanto a las presentadas por el Partido Socialista, ellos no han llevado, pero a las que llevaron ustedes, ¿cuál fue la reacción, al menos? Pues mire, el Gobierno, en este caso el tripartito, Coalición Canaria, Partido Popular y Vox, emplean la misma estrategia del anterior mandato, que es rechazar de manera sistemática las propuestas, las iniciativas, ya no solo del principal partido de la oposición, sino del ganador de las elecciones, que en este caso fue el Partido Socialista, también en La Graciosa. He de señalarlo, como ayer en sesión plenaria subrayaba, en agradecimiento precisamente a la población de la octava isla, y rechazaron, pues en este caso, las distintas iniciativas que llevamos, además, iniciativas, muchas de ellas relativas precisamente a la octava isla, pero también otras que afectaban al conjunto del municipio. Por ejemplo, rechazaron reactivar de inmediato el Consejo de la Ciudadanía de La Graciosa, que llevan más de 4 años sin convocar, y que además, qué casualidad, en el pleno anterior que se celebró en La Graciosa en el año 2010, ¿saben lo que llevaron a aprobación en una decisión que sí fue relevante? La aprobación del reglamento que regula el Consejo de la Ciudadanía en épocas de Juan Pedro Hernández, alcalde de Teguise. Pues en esta sesión plenaria de la octava isla rechazan reactivar ese órgano reglado de participación para abordar los asuntos de importancia y que preocupen a los ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, reclaman que sea ese ente el que se pronuncie con respecto a una iniciativa también del Partido Socialista de analizar la capacidad de carga de la isla de La Graciosa y de la ecotasa. Por supuesto, hay que escuchar a la ciudadanía de la octava isla y a la ciudadanía del conjunto del municipio, porque es una obligación, además, de los poderes públicos facilitar la participación en los asuntos económicos, políticos, sociales, culturales, como así además establece la propia Constitución española, y sin embargo pues rechazan reactivar ese órgano cuando hay tantos asuntos pendientes de importancia respecto de la octava isla. Llámese la instauración de una ecotasa, que yo creo que será cuestión de tiempo, porque en muchos destinos turísticos de primer orden del mundo la hay y los turistas no dejan de ir, porque se establezca una figura de corresponsabilidad del turista con el lugar que visita. También la reducción del parque automovilístico de la octava isla. Hay más de 300 vehículos. Con Coalición Canaria, gobernando en Teguise, se han llevado a la isla de La Graciosa más de 300 vehículos, que se dice pronto, es una cuestión que hay que coger por los cuernos, me van a permitir la expresión, y regular, porque no es de recibo el parque automovilístico que hay en La Graciosa, o la capacidad de carga, que insisto, es un asunto que también se está abordando en todos los destinos turísticos del mundo, llámese París, llámese Florencia, llámese Venecia, llámese Barcelona, porque es de recibo poner un techo, un número máximo, no solamente en La Graciosa, sino en Canarias y en la isla de Lanzarote, para no soportar más presión sobre el territorio de la que somos capaces de soportar, y que la excelencia sea la tarjeta de presentación que tengamos para el turista que nos visita y también para las condiciones vitales de la gente que vive en nuestras islas. Todas esas cuestiones, qué mejor que tener un órgano reglado de participación como el Consejo de la Ciudadanía para compartir con los vecinos sus preocupaciones y que luego las administraciones públicas competentes pues tomen las mejores decisiones.
Sin embargo, ayer teníamos, Marcos, a Samuel Martín, creo que era ayer, sí, creo, en la entrevista, y los acusaba un poco al Partido Socialista un poco de doble vara de medir, porque decía que, en lo que acabamos de comentar un poco, que en lo que es el Cabildo hacía esa propuesta por parte del Partido Socialista de analizar esa capacidad de carga y demás, cosa que ya sabemos que se ha rechazado, mientras que en el Ayuntamiento de Teguise se decía de establecer ese consejo, de reactivar ese consejo de la ciudadanía. Decía que mientras en un sitio se trata de imponer algo, en otro sitio se trata de escuchar a los vecinos. Pues no hay ningún tipo de incoherencia en lo que el Partido Socialista ha podido decir. Comparto la visión del Grupo Socialista en el Cabildo, el tema de la capacidad de carga, el tema de la ecotasa o cualquier impuesto turístico es de recibo y creo que debe de instaurarse no solamente en La Graciosa, sino en Lanzarote y en el conjunto del archipiélago canario, porque además lo llevábamos en nuestro programa electoral, pero lo que no tiene un pase es que, habiendo un órgano de participación reglado en la octava isla, no se haya puesto en funcionamiento de hace más de 4 años. Además, por parte de aquellos, me refiero particularmente a los compañeros de Coalición Canaria, que se dan golpes en el pecho al hablar de la diferenciación y la singularidad de la octava isla. Pues para atender esa diferenciación, esa singularidad, ¿qué mejor que utilizar la escucha? Ese órgano de participación, que además contamos con un reglamento para regular su funcionamiento, los derechos, los deberes, quienes forman parte del mismo, y poner en práctica esa labor de escucha que como responsable público además tenemos la obligación de aplicarnos todos y todas. Por lo tanto, no hay ningún tipo de incoherencia y lo que le pedimos a Coalición Canaria es, primero, que el tema de la ecotasa, que el tema de la capacidad de carga se aborde, además ahora que se va a empezar la redacción del Plan Rector de Uso y Gestión de La Graciosa, y que paralelamente se reactive un órgano de participación como es el Consejo de la Ciudadanía. Así es. El Grupo de Gobierno ha destacado, leo textualmente, que este primer pleno de la legislatura en La Graciosa posiciona al equipo de gobierno en un trabajo de gestión diario. Pues me alegra que dé la razón al Partido Socialista porque están gestionando la rutina. Estaría bueno que no trabajaran en el día a día. La verdad es que al Gobierno, los 11 concejales liberados, los 7 asesores, les pagamos porque trabajen a diario. Lo que subrayamos, y así lo hicimos en una nota de prensa al valorar los primeros 100 días de este Gobierno, es que lamentablemente lo que no hay es liderazgo, lo que no hay es programa, hoja de ruta, ni mucho menos acciones destacadas, pero el Ayuntamiento sí abre todos los días y los concejales del Gobierno, algunos, otras veces todos, pues van al Ayuntamiento a trabajar. Estaría bueno que no. Lo que sí decimos es que decisiones destacadas en estos 100 días, muy poquitas, ni tan siquiera han atendido los deberes que les poníamos como partido mayoritario en el Ayuntamiento, presentar el programa de gobierno a todos los ciudadanos, a la opinión pública, a los medios de comunicación, por aquello de la transparencia, decirnos cuál es la hoja de ruta que tienen prevista para los próximos 4 años si dura el actual gobierno, o por ejemplo, aprobar los presupuestos del 2023, que Teguise, que es un municipio con más de 30 millones de euros en sus cuentas anuales, está funcionando con un presupuesto del 2022 prorrogado, a diferencia de lo que han hecho otros ayuntamientos, que con las elecciones locales, el nuevo grupo de gobierno, si no tenía los presupuestos del 2023, se pusieron manos a la obra y lo aprobaron con inmediatez, como puede ser el municipio de La Oliva en Fuerteventura. Pues ni tan siquiera esas cosas han atendido. Y les voy a poner otro ejemplo, bien sencillito. En estos 100 días no se ha convocado ni una sola vez la Junta de Gobierno. Porque es que creo que ni tan siquiera han tenido tiempo para crearla, para constituirla. En otro síntoma de que la falta de ilusión, la falta de acción, de empuje por parte de este gobierno tripartito obligado está siendo la nota predominante estos 100 días. ¿Se ha notado en algo, Marcos, según su visión, la incorporación de Vox al grupo de gobierno? Lo digo porque en su momento se habló bastante de esto y además lo digo porque recientemente hemos conocido nuevos datos sobre el tema del índice de criminalidad y demás. Lo digo porque ese concejal lleva a Ginés González, lleva a policía. Y hemos visto que ha aumentado y también hemos visto declaraciones de la alcaldesa de Olivia Duque diciendo que, bueno, que la intención es reforzar la seguridad en el municipio. Lo hilo un poco una cosa con la otra, si se ha notado esa incorporación y cómo ve la gestión en seguridad también. Pues le he de decir que no. Hay días de mercadillo en los que no patrulla la policía local, hay procesiones en los pueblos, me estoy acordando por ejemplo de la procesión en el pueblo de Tao la pasada semana, donde tampoco nos acompañaron los compañeros de la policía local. Siguen habiendo déficits importantes en cuanto al material del que dispone ese cuerpo fundamental. Hemos visto cómo el cuartelillo o la oficina de la policía local en Costa Teguise, que ya había denunciado el Partido Socialista durante el anterior mandato que no estaba en funcionamiento, la han desmantelado. Y, por ejemplo, un instrumento muy reclamado por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, no solamente para pillar a los delincuentes, a los malos,
sino también como mecanismo de información para cuando hay un accidente de tráfico, cuando hay una incidencia, saber qué magnitud tiene, como son las cámaras de vigilancia, a instaurar en puntos estratégicos del municipio, y fundamentalmente pues en Costa Teguise, por aquello ser la localidad con mayor actividad turística, mayor número de vecinos y vecinas viviendo allí, pues brillan por su ausencia. Por lo tanto, pocas novedades en materia de policía local y seguridad en un municipio que lleva arrastrando dificultades en esa materia desde hace demasiado tiempo, pese a las denuncias constantes del Partido Socialista para que mejore el funcionamiento de ese cuerpo fundamental. Pues da la sensación de que conoce medianamente bien la realidad del municipio de Teguise, pese a haber sido al Parlamento. ¿Por qué es que le están acusando de abandonar Teguise para ir al Parlamento? Hombre, llevan 4 años diciéndomelo. O sea, en este caso los compañeros de Coalición Canaria yo creo que estarían encantados de que me fuera del Ayuntamiento de Teguise, y les puedo llegar incluso a entender. No debe ser fácil para ellos asumir que el Partido Socialista ganó las elecciones y que hemos pasado de escasamente 996 votos desde que tomé, digamos, el liderazgo en la agrupación junto con un conjunto de hombres y mujeres a ser la primera fuerza política con casi 3.000 votos. Y no debe resultar sencillo asumir que perdieron casi 2.000 votos, ¿no? Perdón, 1.186 votos en esta última elección, y 4 concejales, los compañeros de Coalición Canaria, y casi 2.000 si nos retrotraemos al comienzo de esta andadura que llevo en el Partido Socialista en Teguise. Pero no me he ido de Teguise, no me pienso ir. En mi hoja de ruta y agenda está, ¿por qué no?, ser alcalde, porque además tenemos toda la legitimidad al haber sido los ganadores de las elecciones locales, y desde el Parlamento precisamente lo que hago es reforzar mi acción y preocupación respecto del municipio en el que vivo, en el que me presenté y en el que tuve la fortuna de ser el más respaldado por parte de la ciudadanía. ¿Pero ya con hechos o con intenciones? Pues le hablo con hechos. Ya he registrado una serie de iniciativas en el Parlamento de Canarias sobre 3 cuestiones que afectan al municipio de Teguise y La Graciosa. Por un lado, la construcción de un nuevo centro educativo en Costa Teguise. El Pacto de las Flores y la anterior consejera de Educación, Manuela Armas, dejaba adjudicada la redacción del proyecto de un nuevo centro de educación obligatoria en Costa Teguise, y he preguntado, en este caso al consejero, mediante iniciativa parlamentaria, si ya está redactado el proyecto y cuáles son los plazos que manejan para la construcción de dicho centro educativo muy reclamado por toda la comunidad y por toda la localidad de Costa Teguise. Además, porque usted sabe que cuando hay un cambio de gobierno hay 2 opciones. En algunas ocasiones se apunta en el tanto aunque venga del anterior gobierno, y quiero que en este caso así sea, y en otros casos revisan decisiones que vienen lanzadas y que pueden retrasar lo que es la construcción, en este caso, de ese centro educativo. Y por otro lado, también me he interesado por la culminación de las obras de la línea norte, una actuación de más de 6 millones de euros financiada por el Gobierno de Canarias, ejecutada a través de Traxa, porque vemos que no se culmina dicha obra, y además Coalición Canaria en el municipio de Teguise, ustedes saben que pararon la obra, sí, tardaron más de 3 años en autorizarla, y luego cuando la autorizaron pues cayeron en la cuenta de que pasaba la tubería por el interior del pueblo y paralizaron la obra. Pues reclamado en este caso al consejero del ramo que nos informe de cuál es la marcha de esas obras y cuándo van a finalizar. Y la tercera de las iniciativas es sobre la Casa Torres. El Gobierno de Canarias anterior, el Pacto de las Flores, a través de la Consejería de Patrimonio, adquirió un inmueble en el conjunto histórico de la villa, y me he interesado por saber qué uso se le va a dar, porque no solamente se trata de recuperar, rehabilitar el patrimonio histórico y esas joyas arquitectónicas, sino de una recuperación activa del patrimonio, es decir, que podamos usar, disfrutar, que se pongan al servicio esos inmuebles de toda la ciudadanía de la isla de Lanzarote, del municipio de Teguise, pero también esos miles de turistas que se acercan al conjunto histórico de la villa. En cualquier caso, las cosas, siguiendo lo que muchas veces se dice, ¿no?, de que cuando se gobiernan del mismo color político deberían ir bien, ¿no?, puesto que precisamente gobiernan los 2 mismos partidos en Teguise que en el Gobierno de Canarias. Yo espero que se coordinen, y espero pues que las cuestiones que están además lanzadas, como las que estoy señalando, porque respecto al centro educativo nuevo en Costa Teguise se dejó adjudicada la redacción del proyecto por algo más de 150.000 euros, la línea norte la dejamos pues ejecutada en más de un 70%, y además con financiación y con la encomienda hecha a Traxa, y en el caso de la Casa Torres pues se adquirió. Lo que pretendo precisamente con esas iniciativas es hacer un seguimiento de esas inversiones que están previstas y que están ejecutándose, para que no se ralenticen, para que se culminen, y para que, con independencia de que haya habido un cambio de gobierno, son acciones positivas para el conjunto del municipio de la isla de Lanzarote, y continúen su curso. Parece obvio, porque el propio alcalde de Teguise reclamó muchísimo, con muchísima vehemencia, muchas veces. Es verdad que
lleva unas semanas que no, pero hasta que fue alcalde de Teguise, ese centro de educación infantil y primaria, OCEO, en Costa Teguise. O sea, pues yo espero que no rectifiquen la hoja de ruta que estaba marcada. Está, digamos, adjudicada la redacción del proyecto, ya incluso se ha culminado el plazo que tenía el redactor para hacerlo, y lo que falta es dotar de partida presupuestaria, y ahora se va a abordar la aprobación de los presupuestos del año 2024. Lo que queremos es que se continúe con la hoja de ruta establecida por la anterior consejera, Manuela Armas, y el anterior gobierno encabezado por Ángel Víctor Torres, y que ahora no vayan a rectificar y a decirnos que no, que en lugar de un SEO pues están pensando en otra cosa, porque eso llevaría a que se retrasara y a no sintonizar además con la petición de la propia comunidad educativa en una actuación muy reclamada, y que se ha hecho, es verdad, pues esperar demasiado tiempo. Yo se lo preguntaba justamente por eso, ¿no? Porque muchas veces se dice que no se materializan las cosas, no se terminan de materializar, porque en este caso en el gobierno de Canarias era otro color político. Ahora que gobiernan del mismo color, veremos si se materializa. Sí, además Coalición y el gobierno de Teguise pues recriminaba, ¿no?, al anterior gobierno de Canarias, que maltrataba, ¿no?, a Teguise por aquello de la diferenciación en cuanto al color político, ¿no? Y nosotros le decíamos y le decimos, no maltrataba. El problema es que, por ejemplo, renunciaron a una subvención para conciliación de la vida personal y familiar concedida por el gobierno de Canarias, porque no se gastaron ni un solo euro, y además no concurrieron, por ejemplo, a una convocatoria del Servicio Canario de Empleo por más de 50 millones de euros, sí, convocada por el Pacto de las Flores, y no presentaron ni un solo proyecto desde Teguise, cuando además teníamos y tenemos más de 1000 personas desempleadas, y era toda una oportunidad de empleabilidad esos proyectos de formación y alternancia en el empleo. Por lo tanto, en el anterior mandato lo que faltó fue gestión y no convocatorias ni ayudas por parte de otras administraciones a Teguise. Y yo creo además que la ciudadanía lo observó y así lo vino a confirmar, con la pérdida de apoyos populares por parte del anterior gobierno de Coalición Canaria, y premiando a una fuerza política como el Partido Socialista con una oposición seria, rigurosa y firme que desarrollamos los últimos 4 años. Marcos, no nos queda mucho tiempo y yo sí quería mencionar un asunto básicamente por actualidad, por lo que ha ocurrido esta semana, que es el tema de la inmigración. Ya como concejal, como parlamentario, en definitiva, como cargo público, ¿cómo ha visto la gestión con el asunto de la inmigración en Lanzarote y en Canarias, porque ha ocurrido en muchas islas? Y ayer veíamos, sin ir más lejos, esa reunión por parte de la consejera del Gobierno de Canarias, donde hablaban, pues bueno, de posibles nuevas infraestructuras, del albergue de la Santa, en fin, de muchísimos aspectos diferentes. ¿Cómo ha visto el uso, muchas veces también político, que hemos visto en titulares durante toda esta semana? Hombre, lo primero, lamentar las pérdidas de vidas humanas, de personas, hombres y mujeres, que se suben a un cayuco, a una embarcación, a una patera, buscando un mejor porvenir, huyendo de la miseria, huyendo del hambre, huyendo de la guerra, huyendo de la inestabilidad que se vive en muchos países africanos, pero también buscando un mejor porvenir, un mejor futuro, en algo que es intrínseco a la condición humana, porque los flujos migratorios y el deseo de moverse por el mundo nos va a acompañar y nos ha acompañado a lo largo de toda la historia de la humanidad. En cuanto al uso político, a mí parece que hay que condenarlo. Me parece que es un asunto que, con independencia de los gobiernos que estén en cada una de las administraciones, nos tenemos que enfrentar a ello, y no es nada sencillo, porque además es que estamos al ladito de un continente con más de 1000 millones de personas, y luego a la hora de afrontar la gestión, de dotarnos de nuevos recursos, tampoco es sencillo, porque opera aquello de en mi patio no, en mi casa no, en mi calle no. Yo no veo que hayan, pues en este caso, dirigentes de Coalición Canaria o del Partido Popular, y tienen amplísimas responsabilidades en municipios, incluso en Cabildo, levantar la mano y decirle al Estado: aquí tiene usted un recurso, aquí tiene usted un suelo para construir un centro, pues, de menores, un nuevo centro para la atención a las personas mayores que arriban a nuestras costas. Por lo tanto, yo creo que se utiliza muchas veces partidariamente, y muchas veces incluso con esa doble vara de medir. Con una mano, la derecha, le pido al Estado que haga cosas, que dote de más recursos, y con la mano izquierda reniego la posibilidad de ofrecer recursos, llámese suelo, llámese algún inmueble, al Estado, para que se amplíe esa red de acogida de las personas que se suben a una embarcación buscando un mejor porvenir y lo encuentran llegando a Europa. En fin, paradójicamente la ultraderecha callada, porque no le hace falta hablar. Coalición Canaria habla de campo de concentración, refiriéndose a Alcate, y el alcalde de Recife, el PP, habla de Lampedusa. En fin, con estos mimbres la ultraderecha no tiene por qué decir nada más. La ultraderecha estará, pues, muy cómoda, porque ya hay otros que le hacen el juego, que se abrazan a un discurso que además en poco ayuda en un pueblo, además, como es el canario, que sabe lo que es emigrar porque lo hicimos. Porque yo les pongo mi ejemplo: yo podía haber nacido perfectamente en Venezuela.
Mi padre, en paz descanse, se fue para allá a buscar más posibilidades de trabajo, y si no nací allí fue porque cuando le dieron el aviso de, mira, que antes de marchar para allá dejaste la semilla puesta, dice, pues mira, pues prefiero volver para España, y por eso no fui venezolano, pero también emigraron en mi familia buscando un mejor porvenir, cosa que ahora hacen, pues eso, vecinos con la piel probablemente más oscura que la nuestra, o parecida a la mía, respecto del continente africano, y buscando en Europa nuevas oportunidades. Claro, Marcos, muchas gracias por Gracias haber a ustedes venido. ambos. Muy buenas tardes. Enseguida la tertulia, ¿tú ya te vas? Sí, por hoy sí. Hoy es jueves, a disfrutar del calor, que nos va a seguir acompañando. Estamos en aviso rojo en San Bartolomé hasta el 10 de octubre, naranja en La Oliva, lo digo porque el Gobierno de Canarias ha puesto a La Oliva en Lanzarote, entonces digo yo pues que de repente hay que decirlo, y amarillo en el resto de municipios, menos en Tinajo, hasta el 10 de octubre, o sea, y todo por el calor. Lo podemos comentar enseguida.